Un primer problema que aparece en la geometría analítica es el cálculo de distancias. En la geometría clásica, el cálculo de distancias era por medición. Tomábamos la regla, medíamos la distancia entre dos puntos y esa era la manera o la forma más simple de determinar en base a una referencia, que es la escala de la regla, cuál es la distancia que había entre dos puntos en la geometría clásica. Ahora, la distancia entre dos puntos en la geometría analítica es un proceso que se determina mediante el cálculo. Avancemos un poco sobre ese tema. Distancia entre dos puntos. Asumamos que tenemos definidos dos puntos cualesquiera. Un punto A de coordenadas XA y A y otro punto B de coordenadas XB e IB. ¿Sí? Estos dos puntos son dos puntos diferentes del plano que vamos a representar en un sistema de coordenadas para poder hallar su distancia. La idea de esta deducción es poder encontrar una fórmula que nos diga cómo calcular la distancia entre dos puntos cualesquiera, en este caso llamados A y B, pero pueden ser llamados de cualquier otro nombre, de manera de, trabajando con las coordenadas de los puntos, poder hacer el cálculo y la determinación de la distancia del segmento determinado entre A y B. La representación la vamos a realizar en el primer cuadrante del sistema de ejes. Pero en cualquiera de las situaciones, el proceso de determinación y de cálculo es exactamente el mismo. Marquemos los dos puntos. El punto A, como dijimos, de coordenadas XA e IA, y el punto B con sus respectivas coordenadas IB y XB. Como sabemos, desde que comenzamos a estudiar en la geometría, el segmento es el camino que define la menor distancia entre los dos puntos y por lo tanto de esa manera se considera como distancia entre dos puntos. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es trazar el segmento que une los puntos A y B y tratar de determinar su medida. ¿Cómo se realiza esto en la geometría analítica? La resolución del problema es bastante simple y es mediante un proceso que ya es conocido por ustedes. Lo que se hace es prolongar una de las líneas de referencia horizontales, ¿sí?, del punto más de abajo hasta que llega a la referencia de la abscisa del punto B, determinando de esta manera un triángulo que además es un triángulo rectángulo, ya que las líneas de referencia de los puntos son paralelas a los ejes, y como los ejes son perpendiculares entre sí, el cruce de líneas de referencia también va a formar ángulos rectos. O sea que estamos en presencia de un triángulo rectángulo, del cual podemos obtener, mediante diferencia de abscisas y diferencia de ordenadas, las medidas de los lados, ¿sí?, paralelos a los ejes, o sea, los catetos del triángulo. Por lo que entonces, el cateto horizontal, como diferencia entre estas posiciones, va a tener una medida XB menos XA. Y la medida del cateto vertical, como diferencia entre las ordenadas de B y de A, va a tener una medida IB menos IA. Esta diferencia nos da la distancia entre las posiciones tanto de las ordenadas como de las abscisas. Por lo tanto, de este triángulo rectángulo contamos con la medida de dos de sus lados. Calcular el tercero es un proceso que se realiza mediante la aplicación del teorema de